Bueno, estamos todos muy cansados, vamos a tratar de ser rápido. Traíamos un material. Agradecemos a la organización, en nombre de la Fundación La Misión, el Fideicomiso La Casa del Autismo Pilar, la Asociación Argentina de Autismo, la Federación Argentina de Autismo, FAPIA, todo lo que conformamos este movimiento. Y también les traigo el saludo de algunos países que estuvimos recién en recorrida, porque nos invitaron por México, Costa Rica, Centroamérica, organizaciones de autismo y discapacidad, sabiendo de esta jornada. Un gran aplauso a Gustavo Lupo, a todos estos que organizan esta cosa. Muchísimas gracias. Como somos amigos, le vamos a dejar el merchandising nuestro. Esto lo hacen los chicos con autismo, que pueden pintar y que son muy buenos artistas. Facundo Manes nos habló del arte, lo creativo. Bueno, creo que no tenemos duda que uno de los remedios y la salida al derecho a la felicidad y al concepto del optimismo está en el arte. Realmente toda la familia necesitamos el arte. Este es el último librito que escribimos, todo nuestro equipo técnico, científico, etcétera, sobre autismo. Va a quedar en la biblioteca acá de FIP. Este es otro libro que hemos escrito con todos nuestros también equipos técnicos, jurídicos, científicos y demás. Es el caso de Apadea, el marco legal en Argentina sobre discapacidad. ¿Y qué son las ONGs? ¿Y cómo es Naciones Unidas? ¿Y qué significó los interbloques y bloques que acá hablaron, lo que me presionan la palabra, sobre lo que se logró en la Convención Internacional y todo el marco jurídico? Y cómo opera un poco la cuestión, a veces perversa, de que, por ejemplo, dependemos en la educación del sistema de salud. Entonces, este tipo de cosas, no vamos a tener tiempo de explicar todo esto. También algunas casitas que hacen los chicos nuestros de Survenir que van a quedar acá para el sindicato. Bien, mientras vamos preparando el Power, les quiero decir que en autismo hoy también es comercio, es fama, es Hollywood. Hay más de 25 películas, así que da mucho para dar de comer a mucha gente y mucha industria la cuestión del autismo. No sé, nosotros no sabemos cómo fue Obama como presidente de los Estados Unidos, pero sí lo que sabemos es que cuando era senador nos pusimos en contacto con sus equipos técnicos porque él se preguntaba si llegaba a ser presidente de los Estados Unidos, qué iba a hacer con esta población que le estaban haciendo epidemiológicamente en ese estudio. De cada 100 americanos, una persona en ese tiempo con el TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. Todas las cuestiones técnicas también quiero agradecer a la organización. La va a dar nuestra científica, la doctora Elizabeth Vila, creo que es en la charla de la tarde o la primera de la tarde. No sé si anda el Power. Es una manera de ordenarnos en la exposición, porque el tema es impacto del autismo en la familia, ver todos los estudios que hay hasta ahora. Ahí está. Cómo estamos tratando de llevar adelante nuestros proyectos de vida. Y un marco legal muy rápido, ya creo que Mabel y Hugo lo han expuesto muy bien, simplemente lo que hace a nosotros la cuestión del autismo. Hoy la estadística es de cada 68 personas que están naciendo en el mundo, una persona está naciendo ahora con TEA, trastornos del espectro autista. Adelante. Pasamos por alto el video en todo caso. Total, Yamán estuvo con Mirta Legrand, estuvimos también nosotros, pero bueno, importante Facundo. Lo que sí diría es esto, cuando fue lo de las torres, me acuerdo, yo estaba con mi familia, con mi hija autista. Yo tengo a Ignacio, que ya tiene 33 años, y tengo 7 hijos más, por suerte. De tal manera que Augusto, el número 4, es el director del lugar donde él está viviendo ahora en General Las Heras. Y agradezco a Martín, que estaba por aquí, Martín. Martín Arrey, que lo conozco de muy chiquito y conozco a toda su familia también, y verlo de esta manera y en su lucha, la verdad que es maravilloso. Este impacto del autismo a mí me dio la sensación que cuando se caía una torre es lo que había pasado un poco, lo que nos pasa a los padres de personas con autismo, y creo que a todas el espectro de la discapacidad. Y para colmo después se cae la otra, en definitiva se derrumba. Y eso es lo que nos pasa lamentablemente, y no quiero dramatizar, en el tema del impacto del autismo. Generalmente la familia se derrumba, acá se habló también de la familia, y cómo restaurar esta familia, cómo ayudar a este matrimonio, a esta familia, a este núcleo, a la familia principal y también a la familia nuclear, y básicamente la extendida,
que es la que primero se toma el autismo, es la que nos deja generalmente solo, y a ver cómo nos arreglamos y cómo ensamblamos esta posibilidad de netear el impacto. ¿Qué es el autismo? No le voy a explicar porque eso se lo dejo a Elizabeth en todo caso, pero sí le podría decir lo que me dijo una mamá, que se llama Lorna Wynne, que es la científica, la mayor investigadora después de quien escribió el autismo, una inglesa, y que hizo la primera asociación de padres de autistas o para personas con autismo en Londres. Y me decía Lorna que ella, viendo a Susan, a su hija, se dio cuenta que eran como 3 cosas que las personas con autismo, cuando llegan al mundo, no pueden entender. Primero es la reciprocidad social. Segundo es la comunicación verbal y no verbal. Y lo tercero es el comportamiento que tienen nuestros hijos. Y esta es la trilogía, y esta es la definición de autismo. No hay mejor definición que esta, que las personas, también como decía Manes, todos venimos con una capacidad de aprender. Nuestros hijos no tienen esa capacidad. Y miren qué fascinante para el sistema educativo. Es enseñarle, que nuestros docentes le enseñan a nuestros hijos el mecanismo de cómo aprender. Miren si no hay mucho en el autismo, si no es tan fascinante todo lo que nos presenta. En definitiva, en el caso de mi hijo presenta una característica muy grave porque tiene los componentes de agresión, autoagresión, automutilación. Ignacio nació en el año 82, plena guerra Malvinas, una criatura preciosa, y hay una autora muy linda que también define muy bien el autismo desde el punto de vista de adentro. Estas criaturas tan hermosas, de una belleza tan cautivante, nadie puede pensar que algo tan sutil en sus mentes puede hacer un fallo tan cruel para el niño y la familia. Se llama Uta Frith. Es una de las expertas número 1 en el mundo, investigadora en este momento. Si les interesa pueden comprar el libro, se llama Uta Frith, Manual de Autismo. Entonces, el caso de Ignacio trajo aparejado otros trastornos, que es la agresión, la autoagresión y la mutilación. Se la hago muy cortita, ya apareció hasta los 9 años, empezó a pegarse cada vez más y en un momento dado entró en un estado de colapso. ¿Qué hace tu hijo?, le preguntaban. Se pega el santo día, se mataba Ignacio. Entonces hubo que vestirlo de astronauta, 5 tipos de casco, toda la montura, digamos, de su vestimenta, se mordían, se despedazaban y hacía esto con los pies, se hinchaban las rodillas y se derrumbaba. Vivir con esta situación fue realmente un estado explosivo, de un impacto muy fuerte, y había que hacer algo en el país. Y resulta que en el país, y no lo tomen a mal los psicólogos, existían 2 cuestiones, como también se dijo acá. Un hegemonismo médico, céntrico, de puro asistencialismo y mercantilista. Existía un psicoanálisis que los culpables prácticamente, una leve corriente del psicoanálisis, éramos los padres y los hijos no deseados. Y hubo que luchar contra esta cuestión. Entonces es un síndrome gravemente incapacitante que requiere atención de por vida, ya que en muchos casos la persona no puede valerse por sí mismo y cuesta mucho lograr la autonomía, la autodeterminación y la inclusión educativa y social. Adelante. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Y aquí hay unanimidad en toda la literatura en este momento, los papás. Desconcierto, estamos ante la máxima perplejidad. ¿Se imaginan ver una criatura que ustedes no se pueden comunicar? Y uno ve en los ojitos y no sabe qué hacer para tratar de poder comunicarnos con nuestro hijo. Entonces el primer caos que tenemos, no podemos comunicarnos. Y yo te miro, Lito, porque hiciste un papel formidable en aquella serie de esa chiquita que se trataba de autismo, que todo el mundo la conoció y muchas veces te felicitamos. Nuevamente, gracias por haber hecho ese trabajo tan bueno. Entonces, el otro caos es que vemos que nuestro hijo tampoco se puede comunicar con nosotros y no entiende el mundo. Entonces, el segundo caos. Como si esto fuese poco, vamos a la ciencia, preguntamos. Tampoco tenemos respuesta. Es lo que decía un poco Manes. Cuánta naturaleza, cuánto misterio, cuántos enigmas encierra el cerebro de una persona. Por eso me gusta que científicos jóvenes como Facundo empecemos a estudiar, a preocuparnos, que el país, que los gobiernos, que las políticas públicas empecemos a conocer cómo funcionamos los seres humanos. Y esto es lo que nos está aportando básicamente, en alguna medida, el autismo. Entonces, hay una seducción y fascinación por la belleza de nuestro hijo y el dolor que ese inocente nos va causando. Por supuesto que en las mamás, sobre todo, y en los papás,
esto empieza a producir una revolución interna, un desquicio matrimonial, familiar, de pareja, en la manifestación de la mala y la buena bronca. Vemos todo lo bueno que somos y todo lo malo que somos. Y a veces nos lamentamos y nos asombramos de todo lo malo que somos. A veces las personas, cuando tratamos de descubrir estos enigmas y estos misterios, nos adentramos tratando de entender la naturaleza y cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Y hay resistencia y vulnerabilidad en la autoestima y una brusca y profunda alteración en la vida familiar. Adelante. Entonces, para ser corto, porque hay muchas filminas más, no tenemos tiempo, está todo el material en la Padea a quien le interesa el tema. Esto estamos escribiendo con todo nuestro equipo de investigación y científico. Hay unanimidad en pensar, acá hay un poco de ecuación, en que el impacto en la mente es muy importante porque nos cambia básicamente cómo vemos la vida. Hasta que nos pasó esto y conocimos la angustia, la desazón, el desconcierto, la perplejidad, pensábamos de una manera, ahora pensamos distinto. En el cuerpo, no es como si te peleas con tu novia, te divorciás, que te puede durar un tiempo, un accidente, puede tener una recuperación o no. Lo nuestro es un pacto de por vida. Hay que ver cómo manejamos nuestro cuerpo, de aquí en más nuestra mente y específicamente las emociones. Y científicamente lo que sí se dice que el autismo nos instala un caos adelante, que es un continuo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el autismo para los padres? Es este déficit en la capacidad que tienen de pensar nuestros hijos, en la capacidad de la imaginación y esencialmente en la capacidad del lenguaje. Por otra parte, el autismo es la disciplina que más se aportó últimamente en la ciencia, y esto lo saben Facundo Manes y todos los investigadores, en cuanto al lenguaje. Dado que ahí está la traba está en cómo se desarrolla en los perjuicios o los problemas que tiene la persona con autismo para entender el lenguaje. Adelante. ¿Se acuerdan de la película de Dustin Hoffman? Rayman. Conocemos el caso real, es un muchacho que ahora tiene cerca de los 50, se llama Joseph. Su mamá es la madrina nuestra, en la Padea, y lo conocimos personalmente a Joseph. Esa película se basa sobre Joseph y sobre otro autista que los padres no quisieron dar su nombre, mientras que Ruth Sullivan, que es nuestra madrina, una científica internacional importante de leyenda, sí dio el nombre de Joseph. Y lógico que los royalties de la película fueron en beneficio de Kibbutz, de emprendimientos para vivienda para personas adultas autistas. Entonces el mismo se expande como efecto de una detonación, decimos los padres, porque hay una convivencia que produce lo que también decía Manes. Nosotros, una vez que llegó este asunto, tenemos un estrés que se nos va cronificando, se nos hace crónico, sistemático y para siempre. Entonces, ¿cómo estás, Joffrey? ¿Cómo anduviste hoy? Tratando de manejar la locura y el estrés. Porque es una sutil locura la que tenemos que manejar, la locura con la que vivimos, la locura con la que convivimos, una sutil locura. Y especialmente convivir con un estrés crónico, sostenido y sistemático. Y hay muchos procesos que nos trae el impacto. El duelo, la aceptación, el shock, la depresión, la reacción. Pero la familia es justamente la red de seguridad casi irreemplazable. De tal manera que es un golpe reformulador, nos reformula toda la familia, por eso que se autodestruye generalmente la familia. El matrimonio y la familia debe ser auxiliado a tiempo. Esto me hace acordar como la justicia y me daba cuenta a mí como abogado que si la ayuda llega tarde, lo más parecido a la justicia. Todos coincidimos que si la justicia llega tarde ya no es justicia. Entonces, el diagnóstico es multiforme, no aparece palmariamente la patología en sí. ¿Y a qué se debe esto? A las características propias del funcionamiento cerebral de nuestros hijos. Entonces lo que le pedimos a la ciencia es especificidad. Lamentablemente no hay otra manera de diagnosticar el autismo, y me meto en temas muy científicos, muy grosos, muy profundos, únicamente por la observación y por la conducta. Lo segundo, necesitamos manejar los padres, el apoyo, los servicios y vacaciones. Y lo tercero es, bueno, ¿cómo vamos a manejar toda la vida del agotamiento y del estrés? Adelante. Entonces, cuando nos unimos los padres, y lo hago muy rápido, dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? La primera asociación con profesionales, psiquiatras, neurólogos, etc. Y nos dimos cuenta que eran intereses distintos. El hegemonismo médico, bueno, tiene una postura, y tenemos los mejores médicos del mundo. Yo vengo en este momento
de hablar con la vicepresidenta de Costa Rica, con autoridades públicas de México, de todos los países donde me han invitado a exponer esto, y siempre comienzo mi conferencia diciendo: estoy orgulloso de mi país, orgulloso de los profesionales, de nuestras universidades, muy orgulloso de eso. Y también de todo lo que representa, digamos, el esfuerzo por salir adelante en discapacidad. Entonces, el acto fundacional de APADEA fue, ¿por qué no? A ver, dijimos, si vamos a seguir con lo mismo, nos juntamos con los médicos, a ver quién gana esto, a quién le pagamos los honorarios. Tuvimos 5 intentos, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales. Yo hice hasta una maestría como abogado y soy especialista en ONG por ese motivo, para ver qué era lo que tendría que funcionar allí. Y siempre de fracaso en fracaso. Y nos dábamos cuenta que el único que perdía siempre era nuestro hijo. Entonces dijimos, ¿por qué no pensamos en grande? Vamos a cambiar las cosas y vamos a posponer esto urgente. Tomémonos 4 o 5 años. ¿Qué vamos a cambiar? Primero necesitamos legislación, algo, una herramienta de políticas públicas en este tema. Y apareció Fernando de la Rúa, que era senador, se interesó en el tema, y fue la primera ley de autismo con el doctor Alfonsín, año 84-85, que se presenta en el Congreso de la Nación. Allá está Beatriz Pérez, por ejemplo, que se acuerda perfectamente de eso, y que fue una de las normas básicas para la ley 24.901, que no es una ley de discapacidad, porque esto lo discutimos, es una ley socialista, es una ley del diputado Esteves Boero. Y dijimos, bueno, a ver, nos dijo Esteves Boero, nos dejamos las patologías de lado y vamos a hacer una ley donde, a ver, ¿quiénes son las personas con discapacidad? ¿Quiénes van a pagar los tratamientos y este tipo de cosas? ¿Y quiénes son los que van a ofrecer los servicios? Esto es la 24.901, la mejor ley del mundo. ¿Y qué tomamos para esta ley? Entonces dijimos, bueno, si el hegemónico médico en nuestro país está primero el médico, después Dios, lo que el médico Dios diga. Entonces nadie va a negar. Si la discapacidad es cada minuto $1 millón, tendrán que pagar las obras sociales y demás $1 millón. Este es más o menos el sentido que ha tenido el argumento. Por eso hoy la 24.901, que es la mejor ley que tenemos, es la ley del bolsillo, como le dijimos nosotros, nos solucionó el problema económico, después vino la judicialización. Obviamente en algún momento vamos a tener que ponerla de acuerdo a la convención, es decir, lo que decía Fiamberti y Mabel antes, cambiar este modelo hegemónico médico al modelo social, a la interdisciplina. Somos la voz de nuestros hijos. Entonces, por eso las 3 metas eran demandar al poder público solución a la legislación, crear sana competencia entre los profesionales. Está bien, el autismo es un negocio, pero hagámoslo bien si lo vamos a hacer como negocio. ¿Y quién es el principal negocio? El negocio es en beneficio de nuestros hijos. Así que vamos a crear una sana competencia, vamos a auditar la cuestión de las inversiones, de las obras sociales, y vamos a ver qué profesionales vamos a amarlos, a los profesionales buenos, a los que estén en la línea avanzada, y no los que se han quedado atrás con posturas ya retrógradas, y que necesitamos que trabajen sobre nuestro hijo. Yo veía que, y con perdón lo digo, y con mucho amor, venían a trabajar a mi casa, ¿no? Y me miraban a mí y a mi mujer a ver qué interpretábamos nosotros. A la noche a mí me parecía, yo le decía a la mamá de Ignacio, me parece que falta el analista acá entre nosotros, porque no se trabajaba con la persona con discapacidad. Y lo que queríamos es que directamente se trabajase con la persona. Adelante. Entonces, creamos movimientos asociativos, nos dimos cuenta que al menos el autismo en el mundo, en todos los continentes, han sido lo que han sido de avanzada en los gobiernos, en las políticas públicas, por la propia patología como viene. Y ahí creamos la militancia, ahora que se habla mucho. ¿Qué es para nosotros la militancia? En todas las militancias es compromiso y participación. Un alto porcentaje de nuestra militancia va a ser de por vida, va a ser nuestro club, nuestra segunda casa, la asociación de padres o como se llame. El alto porcentaje de conflictividad y la competencia, porque los padres somos muy protagonistas, también es que tenemos que manejar esto. Enseguida queremos hablar, ¿por qué? Porque menos del 40% no tienen lenguaje nuestros hijos. Y si lo tienen, no pueden expresar todo lo que debieran expresar. Por eso somos los abogados de nuestros hijos, somos la voz de nuestros hijos. Pero a veces cometemos errores, a veces hablamos demasiado, nos gusta demasiado la televisión, demasiado protagonismo, y a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Esto es lo que estamos revisando. Lo mismo pasa con las instituciones. Hay que hacer una gran revisión. ¿A quién representamos? ¿Realmente qué intereses tenemos? ¿Qué objetivos tienen las ONG, los movimientos asociativos? Yo siempre digo, en las últimas conferencias, esto lo fui incorporando, que si Ignacio algún día hablara
nunca habló. Yo lo miro y le comento cosas a Ignacio. Calculen con la autolesión que él tiene, con la gravedad que tiene, pero estoy seguro que él me entiende. Y pregunto, yo si un día le pregunto a Nacho, Nacho, ¿hice bien? A lo mejor me dice, mira viejo, dijiste cosas que no correspondían, no me representaste bien, pensaste más en vos, te luciste vos como profesional y no diste bien lo que tenías que hacer. No sé lo que me dirá. Ojalá Dios quiera que yo apruebe el examen, que él esté de acuerdo con lo que yo hice. Esta es mi gran duda que tengo. Adelante. Bien, todos los que están en sindicato saben que un movimiento asociativo cuesta la afiliación, cuesta la asociación. En nosotros, el primer episodio de dolor es el diagnóstico. Normalmente, los papás vamos detrás del Dios médico, del Dios profesional, con todo lo bueno que son y lo que le debemos a la ciencia, a los médicos y a los profesionales. Pero nuestro hijo sigue igual. El autismo se nace y se muere autista, ¿sí? Pero hay muchos adelantos, se puede socializar y se puede hacer un buen proyecto de vida, incluso se puede desarrollar el derecho a la felicidad. Y el segundo episodio, ya la mayoría de edad, la suerte está echada. Entonces, normalmente, esto hay una estadística, un indicador mundial, que recién ahí los papás van a nuestro club de pertenencia, a las organizaciones, a los centros, a las federaciones, etc. Ya pasó el sufrimiento, el desquicio matrimonial, tenemos el 96% de divorcios, separaciones y desquicios. Esto no sabemos cómo curarlo. Les pedimos que nos ayuden, ustedes como profesionales o del ámbito donde estén. Aunque más no sea escuchándonos o cuando ven un padre desesperado. El estrés y el cansancio, el mundo y grupos de pertenencia se ven modificados. Adelante, vamos mirando. Bueno, ¿por qué nacen todas estas organizaciones en este momento? Por muchos motivos. A veces por patrimonio cautivo, por pacientes cautivos que no logró la medicina o los negocios de la prepaga, etc. Por la alteración de la vida familiar. Pero hay una pregunta que siempre nos hacemos los papás. El futuro de nuestro hijo cuando no estemos. Todos sabemos, y lo dice la ciencia, no hay sustitución del amor de padres. Nuestra pregunta del millón es, ¿quién los va a querer? Entonces, sobre eso estamos trabajando intensamente. Adelante. El marco legal muy rápido, 3 ideas nada más. Creo que esta filmina resume todo. Lo que tenemos que tener en cuenta y luchar, todo el mundo, la salud, la educación, la felicidad son derechos humanos y de bien público poco ejercidos. El goce efectivo de los derechos a la salud y educación están garantizados, como decían los oradores anteriores, plenamente y deben ser respondidos sin demora por las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y con el pago del 100%. No hay tutía, se paga el 100% de lo que necesita la persona con discapacidad. O si no, será responsable el intendente del lugar, el gobernador de la provincia o el presidente de la República, o si no, serán denunciados ante organismos internacionales por no cumplir con este derecho a la salud. Creo que esto está todo en internet, la Constitución Nacional, las leyes. Ya le hablamos de la 24.901, la primera ley fue primera en el mundo prácticamente en discapacidad, el sistema de protección integral, esta sí hablaba integral, la 22.431, que trae 2 cosas fundamentales, es el certificado de discapacidad y el cupo laboral para los entes públicos. Y acá entonces era como asistirlo. La segunda, la 24.901, al tener problema del dinero, en que resolvemos el problema del bolsillo, es la compensación material que tenemos para la discapacidad. Pasando por todo el sistema, lo complejo de los dispositivos de las obras sociales, etc. Y llegamos por fin a la Convención Internacional. ¿Qué hace la Convención Internacional? La igualdad. Todos somos iguales ante Dios y ante la ley. El epicentro es el artículo 12, como también se dijo acá. Y eso hay que saberlo muy bien. Obviamente que hay muchísimas, cientos de leyes sobre jubilaciones. Acá alguien preguntaba, creo en la primera intervención, bueno, desde autos, desgravaciones impositivas. Ya Lupo y todo este gremio, mi hermano fue secretario general de este gremio en Mar del Plata, siempre se interesó Pancho por estas cosas y sé que este gremio está estudiando muy bien toda la cuestión de discapacidad y todas las exenciones impositivas que se pueden lograr. Entonces, en la evolución desde el Código Civil, pobrecitos los discapacitados, los dementes, los incapaces, era terrible la terminología. Entonces era la protección, la asistencia a la 22.431, la compensación monetaria de la 24.901 y por fin entonces
la igualdad ante la ley. Esta sería muy rápidamente la evolución histórica en los últimos 100 años legislativamente en la discapacidad. Entonces, la obra de la Padilla creo que ya la dijimos, adelante. Esto es toda la legislación que le podemos dejar sobre autismo. Dos mamás y yo fuimos los primeros autores de la ley de autismo en el año 84. Incluso fuimos a hablar con el doctor Alfonsín, Beatriz estaba en esas reuniones, y cuando el doctor Alfonsín nos dijo, dijimos, ¿qué quieren? No hay nada, doctor, para la discapacidad. ¿Y qué puedo hacer yo? No sé, empecemos por un organismo. Y bueno, y ahí fue cuando se crea la Comisión Nacional de Discapacidad por un decreto, y le preguntamos, ¿y quién se va a hacer cargo? Por ahora yo, como presidente de la República. Después pasó, lamentablemente, es un organismo, la Comisión Nacional, que es de tercer nivel, y creo que los movimientos asociativos, las personas que estamos en esta cosa, todos los que militamos en esto, desearíamos una mayor jerarquización, con mucha más virtualidad jurídica y de control sobre el tema de la discapacidad esencialmente. Adelante. Estas son todas las leyes. Si esto no funciona, entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a la obra social, tenemos un diagnóstico de TIA o lo que sea, tramitamos el certificado, nos indican el tratamiento, el médico indica el tratamiento y lo que hay que hacer, y la autorización de la cobertura. Bueno, vamos a la obra social. Dice, no tenemos para prestar esto, no tenemos especialista en autismo o en cualquier tipo de discapacidad. Bueno, cumpla con esto. Falta de cumplimiento a la obra social, carta documento, silencio negativa, carta documento, nos abre la vía judicial. Y ahí vamos y entablamos los abogados. El rol del abogado y la justicia es muy importante. Acá tenemos que trabajar con los consejos de la magistratura. Tenemos que enseñarle a nuestros jueces que aprendan discapacidad. Ya hemos presentado en todos los consejos de la magistratura, tanto nacionales como provinciales, esta cuestión. El recurso de amparo es un juicio rápido, donde hay que mostrar que hay una verisimilitud del derecho y hay peligro en la demora. Si el juez no actúa rápido, se puede morir la persona o se agrava la discapacidad. Esto es el sentido que tiene este juicio de amparo, a través de una medida cautelar. El juicio continúa, pero el juez lo primero que dice, bueno, mira, hace 3 meses que no tiene tratamiento, medida cautelar, páguese el tratamiento. Adelante. Esto es muy rápidamente. Esto fue en los años 96, cuando creamos la ley de autismo, que la presentó de la Rúa en el Senado de la Nación, y el gobernador de Chubut nos decía, sería bueno reglamentarla. Bueno, reglamentémosla. El gobernador Las Neves, en el 2011 creo que fue, antes de terminar su mandato, me llama y me dice, Jofre, acá hay una ley que es muy vieja, es de la época de la 24.901, salieron más o menos juntas, esta fue antes. La primera ley de autismo en el mundo, la primera ley que reguló la cuestión del autismo. Y bueno, fuimos a Chubut y la verdad que gracias a Dios pudimos reglamentarla. Esto no es un tema de ahora, un poco tedioso, aburrido, fue un enchastre jurídico, porque a esa ley vetusta correspondía vetarla, derogarla, una ley nueva, específicamente sobre la patología. Pero bueno, le aplicamos directamente la convención y hoy se está aplicando como tal. De tal manera que también me preguntaba la vicepresidenta de Costa Rica en el ejercicio de la presidencia, me llevó a la asamblea legislativa, donde se iba a discutir la ley de autismo justamente de Costa Rica, y la verdad que agradezco a Dios y a la vida y a mi hijo Ignacio haber podido participar de ese debate, de esa charla. Y me decía, ¿cómo habíamos hecho nosotros? Y le había dicho lo mismo, miren, mirá, decía una chica joven, 43 años, mamá de una chica con síndrome de Down, Chacón de apellido. Entonces, digo, cuando hicimos esto, con la movida democrática en mi país, había 17 proyectos. Cada patología queríamos tener autonomía legislativa sobre nuestra ley, la de autismo, esclerosis, esto, lo otro, y que eso fue el acierto de una postura socialista del diputado Esteves Boero. Dijo, no vamos a nombrar patología, una ley para todo el mundo. Pero pasado el tiempo, no está mal ser generoso también legislativamente. Hay tantas leyes que una más, para mí, para lo único que sirven nuevas leyes, de alguna manera, sin desmedro de nada, es para que se hable el tema, para que los periodistas se interesen, para que los universitarios, para que los académicos, los legisladores, hablemos y hablemos. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos para la discapacidad en general? ¿Y qué estamos haciendo nosotros en autismo? Nueva figura del Código Civil, fideicomiso, residencia, respiro, empresas B, empresas sociales, tutorías y apoyo para inclusión laboral. Cada uno de estos ejes merece su explicación, que ahora no la tengo. Adelante. Únicamente diría esto, las empresas sociales son las que más resultados están dando
y están creando realmente un alto grado en todo el mundo de empleabilidad. Se habló de talleres protegidos. Hay una maravillosa ley que mis compañeros que estuvieron acá trabajaron mucho en la ley de empleo protegido. Nosotros creemos que ya se está pasando el ciclo de la protección del trabajo. Queremos que los empresarios, que el mercado laboral vea a nuestros hijos como un trabajador más y no que haya que protegerlo para que trabaje. Esto es sinceramente nuestra postura y a esto aspiramos. Adelante. Cosa acertadísima que nos preguntábamos los padres. El Código Civil trae muchas cosas buenas y algunas no están buenas. Por ejemplo, el tema de todo ONG no es tan buena. Al contrario, creo que perdimos cosas en la legislación de los movimientos asociativos en el nuevo Código Civil. Pero ganamos en esta, por ejemplo. Nos preguntábamos la porción legítima. Yo tengo 8 hijos. ¿Cómo hago con Ignacio? Hablé con sus hermanos. Pero todos sabemos, ¿no es cierto? Yo tengo 5 varones, ya son grandes. Inclusive estuve con uno en México, otro en Córdoba. Se casan, o tienen amante, o tienen pareja. Entonces ya no es tu hijo, es tu nuera. Tu hija se casa. ¿Y cómo hacemos ahí? Hay intereses. Entonces, creo que fue un acierto. Esto lo conversábamos con todo el equipo de la reforma, sobre todo con el doctor Javier Dubois, que nos tiene una gran amistad. Y fíjense, antes Nacho tendría apenas esta partecita. Hoy, con el nuevo Código Civil, mis hijos son Ildefonso, Santiago, Augusto, Rocío, Cielo, Conrado, Chiara e Ignacio. Nacho tendría la mayor torta hoy, porque se puede avanzar sobre la disponible, que es inviolable, la disponible para cada heredero, para cada hijo o para cada heredero en este caso. Se puede avanzar 1/3 más sobre esa porción y 1/3 más de la mejora. La antigua ley traía el 80% inamovible, porque el 20% era una ley muy machista, que dice mucho que se había hecho para que ese 20% los hombres le dejaban al amante o no sé quién, mientras que ahora, bueno, todo esto juega en beneficio a Nacho. Adelante. Y vamos terminando. Discúlpeme por la emoción y el agradecimiento nuevo, quiero leer las conclusiones. La familia ante el impacto de la discapacidad es el lugar privilegiado para trabajar los valores a imitar para un proyecto de vida humano. La familia es el ámbito para ver cómo sucede la vida, estar atentos, darse cuenta y ver al ser humano y al mundo con asombro. Y hoy me gustó lo que dijo Abad, también a la FIT la vemos como más ser humano a través de la discapacidad. Así que gracias, porque todos nos estamos sensibilizando con la discapacidad. Pensar en un digesto legal de la discapacidad, sistematizando el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y las organizaciones, las ONG, como solución a todos los ciclos de vida. Todo está pensado hasta los 20 años. Y no hay nada casi pensado, por ejemplo, de los 20 a los 60. Esos 40 años hay grandes lagunas de todo tipo, de atención, de políticas públicas, de legislativas, de servicios, de un montón de cosas. ¿Cómo solucionan los ciclos de vida? La planificación centrada en la persona. Esta es la nueva teoría, con la teoría de la mente y la centralización de la persona. Estamos entendiendo el funcionamiento del cerebro y cómo debiéramos pensar en las personas con discapacidad. Docencia y capacitación para padres y profesionales. En los mecanismos de apoyo a las nuevas tipologías societarias para los servicios. Por ejemplo, los fideicomisos, las empresas sociales para la empleabilidad. Convocar a los movimientos asociativos en discapacidad a desarrollar el nuevo modelo social de integración e inclusión a través de la educación y reformular el sistema de salud en general y especialmente el sistema privado, para que estas empresas prepagas o de medicina prepaga no sean solamente financiadoras, logísticas, formadoras de precios, sino que realmente atiendan a la salud y a la calidad de vida. Ver a la persona con discapacidad ya no con un discurso biológico, la discapacidad como especie humana incompleta, con un dejo de compasión y no una dignidad inherente. Y como dice el argentinísimo nuestro Francisco, cuidar la tierra, a la familia, a las personas con discapacidad e incluirlo. De lo contrario, no se habrán escuchado adelante los gritos de la madre naturaleza. Y lo último que les digo, yo siempre en esta filmina me encanta que la hizo nuestro equipo técnico y todos los papás. El autismo nos invita a creer en las utopías, las que se hacen verdad futura. Esto lo dijo alguien también importante. El impacto del autismo como trastorno emblemático de la psiquiatría infantil es interpelante para los padres, para las familias, para las ciencias, para los gobiernos, para todos. Hay ignorancia para conocer la verdad que palpita en el ser autista, tantos enigmas y tantos misterios que nos rodea esta patología.
Muchas gracias. La verdad que los invito a que todos juntos, como se dijo acá, levantemos la bandera de la integración social, el compromiso de todos. Y que nuestros hijos con discapacidad sean los verdaderos protagonistas de sus propias existencias. Que escuchemos a ellos. Muchas gracias. Agradecer la palabra al doctor Horacio Ferreira Aguilar, fundador del Instituto de la Padula de Chalega. Invitamos a Gustavo Lupos a entregarle el presente por esta exposición. Continuamos, Gustavo, presentando a los invitados. Sí, bueno, también otro amigazo, ¿qué puedo hablar? De Horacio Joffre Galimberti, un amigazo, la verdad que uno de los pioneros en el autismo, en la defensa de los chicos con autismo. Ha fundado APADEA, ha fundado la Federación de APADEA, que nos representa en el mundo. Y bueno, la verdad que yo sé que a él va a coincidir con esto que voy a decir, a él le pasa lo mismo que me pasa a mí. Uno no deja de emocionarse y asombrarse. Hoy se nos acercaron unos padres y se nos pusieron a llorar y se va a poner tanto de sentirse tan contenidos, que algunos del organismo que no sabían que estaba la Comisión de Discapacidad y de las jornadas que hacemos, y hace 10 años que estamos. Y bueno, la verdad nos emocionamos mutuamente, pero bueno, fue un lujo la exposición que dio. Y bueno, no puedo decir más nada de vos, Horacio. Sos un amigo y un excelente profesional. Bueno, Horacio, bienvenido. Y se me vienen a la mente dos palabras muy duras: padres, autismo. Contanos un poquito. Primero, gracias a Gustavo Lupo, a toda la organización de la EFI por esta sensibilidad y por entender. Lo más complicado en el autismo es entenderlo, porque detrás de una fisonomía muy normal tenemos los chicos más hermosos del mundo. La mejor definición la de Uta Fricke, la científica más leída en este momento, que dice: nadie puede pensar de que detrás de una belleza tan cautivante, algo tan sutil en las mentes de estos niños sea un fallo tan cruel para el niño y su familia. Así que ser padre, justamente, somos la voz de nuestros hijos, porque la patología autista, o con autismo, o con TEA, trastornos del espectro autista, en este momento de cada 68 personas que están naciendo en el planeta, están haciendo una con TEA, con trastorno del espectro autista. No sabemos, la ciencia no nos da respuesta, no sabemos cuál es la causa. Lo que sí sabemos es que están naciendo cada vez más personas con autismo y son personas que les cuesta entender el mundo. Menos del 50%, el 40 y pico por ciento tiene el lenguaje y lo tiene de una manera muy sutil, muy especial. Entonces, realmente la complejidad que nos trae el autismo nos interpela constantemente a los gobiernos, a la sociedad en general y básicamente a la ciencia, que es poca la respuesta que nos dan. Entonces tenemos que ayudar también a la ciencia y preparar a la sociedad. El problema de la discapacidad no es un problema de la persona con discapacidad, el problema la tiene la sociedad. Es la sociedad la que se debe adecuar a las personas con discapacidad. Perfecto, muchas gracias por tu participación y por estar presente con este tema tan importante. No, muchas gracias, y cuando uno ve estas cosas, o personas como Gustavo, como todos los amigos, mi hermano Pancho fue secretario general de la sección Mar del Plata. Y yo no sé si era por darme el gusto, porque él es tío de Ignacio, que ya tiene 33 años, él también hacía jornadas de discapacidad, yo me doctoré, bueno, hice maestría en estas cosas, y bueno, entonces era la cuestión de que poder ayudarnos, poder estar. Pero yo siempre le digo a Pancho, cuando veo cosas como esta, como el día de hoy, por ejemplo, la verdad que vale la pena ser padre de una persona con autismo. Bueno, Horacio, gracias por tu compromiso, por tu participación y por trabajar desde el corazón. No, gracias a ustedes, a Gustavo, sobre todo, a mi hermano Pancho, pero especialmente a mi hijo Ignacio, la persona que tiene autismo. Gracias por todo lo que podemos cambiar el mundo con esto.